Hace unos días estuvimos en el Rock del Sur y hoy os traemos algunas de las bicis más interesantes que vimos en el mayor evento de mountain bike que tiene Francia. Mucho de lo que había ya os lo hemos presentado en otros eventos que hemos cubierto, así que vamos a intentar enseñaros cosas nuevas y productos de 2024 que aún no os habíamos acercado. El stand más grande y espectacular de la feria era sin duda el de Canyon, y eso que no tenía muchas novedades a la vista, pero sí un experimento muy interesante. Esta Canyon Lux World Cup a la que han añadido el sistema KISS de estabilización de la dirección. Además de parecernos preciosa por el acabado con el carbono visto, un acabado que nos parece que nunca pasa de moda, es la bici personal que ha estado usando en entrenamientos Lukas Schwarzbauer. El sistema KISS de Canyon es algo controvertido. Se trata de un sistema que conecta la dirección a una serie de muelles para estabilizarla y darle más aplomo en sus movimientos. Lo puedes interpretar como una mejora o lo puedes interpretar como una solución a un problema que no existía. Canyon parece que va en serio con este sistema, que ya hemos visto en sus bicis de enduro, y que nos dijeron que la intención es implementarlo en más categorías de bicicletas. En esta Canyon Lux, la verdad que estaba perfectamente integrado en el cuadro. Y de resto, pues nos llamó la atención esta bonita Canyon Exit con un color llamativo. Ya sabéis que a Canyon le cuesta algo sacar colores más potentes, a pesar de que recientemente han sacado la Lux World Cup en un rojo y en un verde más colorido que de costumbre. Scott es una marca de referencia allá donde va. En su stand pudimos ver las últimas creaciones de Dangerhond, una Scott Spark RC en la que lucía todo lo nuevo de SRAM, incluyendo las nuevas ruedas ZIP 1.0 High Top que probamos en SMTB recientemente, y en la que aprovechaba la tapa de servicio del amortiguador para sacar el cable de la batería de la luz frontal. Más juego daba su Scott Scale RC Super Gravel, que no es un modelo a la venta de Scott, es una bicicleta concepto de la que sería el cuadro rígido de mountain bike, adaptado al máximo para rodar por pistas. Y sí, esa horquilla rígida es propia de Scott y pesa solo 600 gramos. La podéis ver en el test que hicimos de la Scott Scale RC en su lanzamiento. ¿Y vosotros creéis que una rígida de mountain bike preparada es mejor que una bicicleta de gravel para rodar por pistas? Los colores de la gama Contessa nos siguen pareciendo de los más bonitos. Y ojo a la Speedster, su gravel de aluminio en este llamativo acabado. En BH tenían una muestra del nuevo acabado de la recién lanzada BH Lynx Race, que ahora también está disponible con el cuadro de carbono PCL, que es 200 gramos más pesado que el cuadro de carbono SL, pero que permite rebajar el precio de entrada a su gama. Y los acabados con el carbono visto y ese toque de color en la zona de cierre de sillín nos parecieron súper elegantes. Y ahora, por fin, ya es una realidad. La gama GasGas ECC acaba de llegar al mercado. Es su primera generación de e-bikes desarrollada por la propia GasGas y Alex Marín la ha llevado al podio de la Copa del Mundo de e-Enduro. Apuestan por el sistema de motor y transmisión con cambio automático de SRAM, el SRAM Powertrain. El motor es un Brose con 90 Nm de par y todos los detalles del sistema los podéis ver en nuestro vídeo de test del SRAM Powertrain. La han equipado con la batería de 630 Wh y el cuadro es de 160 mm de recorrido. Los acabados están muy logrados y es un salto importante respecto a su anterior e-bike de referencia. También han hecho debutar a la marca de suspensiones WP, que llega del mundo de las motos para traer su sistema de válvula cónica al mountain bike. Todo ello en el chasis de una horquilla DVO. Está disponible en 3 montajes diferentes. De su diseño destaca el enorme protector de tubo diagonal, que es parte de la propia estética de la bicicleta. Y quienes siguen ampliando gama son Rock Rider. Ya tiene lista su Rock Rider Fin 900S para trail, que cuenta con un cuadro de carbono de 130 mm de recorrido, con horquilla de 140 mm, cableado interno, buenos protectores y una línea bastante agresiva. Y como no, un equipamiento sorprendente para los solo 2.999 euros que vale esta unidad. Se puede comprar online y tenéis el link en la descripción del vídeo. Y seguimos con las e-bikes. Santa Cruz sigue creciendo en este segmento, en este caso en el grupo de las llamadas e-bikes ligeras, aunque lo hace con su propia filosofía. Su nueva Heckler SL usa el motor Fazua 60 y tiene un diseño que se asemeja muchísimo a de sus hermanas sin motor.
Quizás lo más llamativo es que han optado por una configuración de ruedas mullet en lugar de apostar todo a las 29 pulgadas, como se está haciendo mayoritariamente en las e-bikes ligeras. Y también en Santa Cruz pudimos ver cómo es por dentro un cuadro de carbono de gama alta, especialmente interesante en su caso, en el que hacen canales internos para que los cables vayan guiados. Atrás quedaron los tiempos en los que los cuadros de carbono tenían unos acabados internos bastante mejorables. Ahora cada gramo cuenta, y las técnicas para trabajar el carbono no paran de evolucionar. En Giant demostraban que tienen una amplísima gama, tanto que podías ver su Giant Glory con los colores de sus históricas Glory del pasado, o una de las nuevas Revolt X de Gravel con su apuesta por horquilla de suspensión de serie. Aunque también el llamativo acabado de la Giant XTC Advancer, su cuadro rígido de carbono para cross country. Quienes van fuerte con el Gravel son KTM, su cuadro X Strada no es nuevo, pero ahora tiene más montajes que nunca, incluyendo una versión del cuadro en aluminio. Ambas con cableado interno por dirección y una línea estética muy similar. Los modelos de aluminio vienen con horquilla de carbono de serie. Y siguiendo con el Gravel, BMC no solo tiene una bici de Gravel, tiene dos, y con enfoques totalmente diferentes. La BMC Cayus es pura velocidad, máxima integración y concepto racing. Casi una Team Machine para ir por las pistas. Y al otro lado tenemos la BMC Urus, con su sistema de suspensión trasera heredado de la anterior BMC Two Stroke de mountain bike. Una bicicleta donde prima más la comodidad que la velocidad. Rossignol es una marca de esquís que se han metido en el mountain bike. Era lógico que a alguien se le pasase por la cabeza unir ambas disciplinas de alguna forma, y aquí tenéis el resultado. Uno de los stands con más bicis expuestas era el de Specialized, y con muchos de los nuevos colores para 2024. Aquí tenéis su espectacular Crux, la que era la bicicleta específica de ciclocross, ahora reconvertida en bici de gravel, con un concepto peculiar, puesto que es una bici de gravel basada en su enorme ligereza, pero no tanto en la aerodinámica o en la pura inspiración en modelos de carretera. Mucho más específica y arriesgada es la Diverge STR, con su sistema de suspensión trasero, que genera tanto odio como atracción. A nosotros, por el simple hecho de arriesgarse para innovar, nos parece una bicicleta digna de mención. La gama de e-bikes de Specialized no necesita presentación. Su novedad más reciente es la actualización de los modelos con el sistema Turbo SL 1.2, ahora más silencioso que nunca y con un Q-Factor muy ajustado para una sensación de pedaleo lo más natural posible. Sin olvidar su lanzamiento más importante, o como mínimo el más potente mediáticamente de 2023, su nueva Epic World Cup, en este caso con la bicicleta usada por Sina Frey, expuesta en un lugar privilegiado de su stand. Ya veis, otro evento que confirma que el gravel y las e-bikes son las disciplinas donde más novedades se mueven, pero que el resto de modalidades siguen tan vivas como siempre.